Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, muy buenos días a todos ustedes. Conforme a lo dispuesto en los artículos 20 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes y séptimo, fracciones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, decimosegunda y decimacuarta, de los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de este órgano, solicito atentamente al secretario de Actas, maestro Francisco Miguel Aguirre Arias, tenga bien pasar lista de asistencia con el objetivo de verificar la existencia del quórum legal. En cumplimiento a la instrucción de la Presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Comisionada Presidenta del Comité de Participación Ciudadana. Presente. Maestra María Teresa Belmont Acero. Presente. Comisionada Maestra Alejandra Yasmín González Sandoval. Presente. Comisionada Licenciada Josefina Díaz Aguilar. Presente. Comisionado Maestro Francisco Miguel Aguirre Arias, el de la voz. Presente. Presidenta, le informo que existe quórum de ley para iniciar los trabajos de esta sesión. Muchas gracias. Ya instalada la mesa por quórum legal, quisiera yo hacer público nuestro agradecimiento a las personas que nos acompañan el día de hoy en esta sesión y agradecemos nuevamente su presencia y sobre todo las alianzas que hemos venido desarrollando con sus instituciones de trabajos muy estratégicos para poder llevar a cabo las acciones del plan de trabajo del Comité de Participación Ciudadana y que son parte también de los resultados que el día de hoy vamos a reportar. Quiero mencionar que nos acompaña el maestro Aquiles Romero González, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema. Maestro, muchas gracias por su presencia. El ingeniero Roberto Soto, director. José Alejandro Aguilera Loza, director de Servicios Estudiantiles del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias por su presencia. El profesor e investigador Oliver Mesa Canales del CIDE. Gracias. La profesora investigadora Elizabeth Pérez Chaires. Profesora, muchas gracias por su presencia, muy amable. La técnica Gloria Magdalena Pérez Álvarez, Contralora Interna del Poder Legislativo. Muchas gracias. Somos parte de la Contraloría Interna. Muchas gracias por su presencia. Licenciada Anabel Chávez González, el licenciado Adrián Santiago por parte de Coparmex, gracias por su presencia, y Nancy Paola Salazar de la Vega, también por parte de Coparmex. Muchas gracias a todos, espero no haber omitido a nadie. No, bueno, Sí, la representación de la magistrada Gabriela Espinosa Castrana, que por situaciones de agenda no le fue posible asistir, pero me pidió que... Licenciado Miguel Ángel Arellano Aranda, muchas gracias por su presencia. Disculpe usted la omisión. Muchas gracias. Verificado el quórum, declaro abiertos los trabajos correspondientes a la sesión extraordinaria del 23 de enero del 2020 del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que a continuación someto a la consideración el siguiente proyecto del orden del día. Primer punto, lista de asistencia. Segundo, declaración del quórum legal. Tercero, aprobación del orden del día. Cuarto, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Quinto, presentación del segundo informe del Comité de Participación Ciudadana. Sexto, discusión y aprobación, en su caso, del segundo informe del Comité de Participación Ciudadana. Séptimo, propuesta y aprobación, en su caso, del acuerdo mediante el cual se nombra al comisionado Francisco Miguel Aguirre Arias como representante temporal del Comité de Participación Ciudadana ante el Comité Coordinador a partir del 2 de febrero del 2020 y octavo, clausura de las sesiones. Ciudadanos integrantes del Comité de Participación Ciudadana, sírvanse manifestar si aprueban el orden del día. Para tal fin, solicito al secretario de Actas dé cuenta a esta presidencia del resultado de la votación. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, a favor de levantar la mano quienes estén de acuerdo.
Informo a la presidencia que el orden del día fue aprobado por unanimidad de los presentes. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Seguiremos al siguiente punto. Para el desahogo del punto número 4 del orden del día, someto a su consideración la dispensa de lectura del acta de sesión extraordinaria del 16 de enero del 2020, en virtud de que obra un ejemplar de ella en poder de cada uno de los integrantes de este Comité de Participación Ciudadana. Por tanto, solicito al secretario de actas sobre el sentido de votación y informe el resultado a esta presidencia, por favor. Con el permiso de la presidencia, integrantes del Comité de Participación Ciudadana, a favor de levantar la mano quienes estén de acuerdo de la dispensa de la lectura. Informo que la dispensa de la lectura fue aprobada por unanimidad de los presentes. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Aprobada la dispensa de lectura del acta, solicito a los presentes manifestar mediante votación económica si aprueban su contenido. Para tal efecto, vuelvo a solicitar el apoyo del señor secretario de actas y nos dé a conocer los resultados. Con el permiso de la presidencia, integrantes del Comité de Participación Ciudadana, levanten la mano si están a favor del contenido del acta. Informo que la presidencia que el contenido de actas fue aprobado por unanimidad de los presentes. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Aprobada el contenido del acta de la sesión, solicito al secretario de actas se sirva remitirlo al libro de actas de este comité para efectos de su debida consulta pública. Para el desahogo del quinto punto del orden del día, me permito dar lectura al segundo informe del Comité de Participación Ciudadana con la venia del Pleno. Seguro. Gracias. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, fracción tercera de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, me es muy grato presentar ante la recta consideración de este Pleno y a la ciudadanía en general, a través de la plataforma digital del canal Comité de Participación Ciudadana que se encuentra alojada en la plataforma de YouTube, el informe anual de actividades del Comité de Participación Ciudadana que me honro presidir, correspondiente al ejercicio del año 2019, en cumplimiento al programa de trabajo que corresponde al mismo año. Lo hacemos no solo como obligación legal, sino como un acto de congruencia con los principios y valores que sustentan la esencia de esta alta responsabilidad que nos ha sido conferida. Se da cuenta de los acuerdos más significativos aprobados por el Pleno de este órgano, así de los temas relevantes abordados durante el periodo que se informa. De igual manera, se hace un balance general de lo realizado y una prospectiva de lo que aún queda pendiente. Como parte de la totalidad del informe, se anexa la descripción específica de actividades. Cabe mencionar que para dar cumplimiento a las disposiciones que marca la ley, así como para potenciar capacidades y establecer una división funcional y articulada del trabajo, nos hemos organizado en comisiones cuyos logros sustentan el contenido del presente. En este orden de ideas, el informe se estructura en 3 ejes, en los que se definen las prioridades contempladas en el Plan de Trabajo 2019. Involucrar a las personas, fortalecer relaciones de gobierno-sociedad y combatir la impunidad y controlar la arbitrariedad. ¿En qué acuerdos llegamos? En 6 reuniones formales ordinarias, 1 extraordinarias y 52 reuniones semanales programadas, se promovieron diversos acuerdos tanto en materia de combate a la corrupción, así como de temas coyunturales de su competencia. En este contexto, deseo resaltar que en nuestra actuación en el seno de este órgano colegiado, las comisionadas y comisionados privilegiamos el entendimiento y en todo momento estuvo impulsada para construir consensos y convergencias para traducir el interés de la sociedad en acciones específicas que le dieron soporte y fortaleza institucional al sistema estatal anticorrupción. Por ello, mi total y pleno reconocimiento. En el año 2019 fue particularmente un periodo de intenso trabajo para lograr avances significativos en la arquitectura institucional y legal y prescindibles para la consolidación del sistema.
En este marco, resalta la aprobación del Plan Anual de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana del 2019, así como los lineamientos que tiene por objeto regular la organización, preparación, desarrollo y seguimiento de las sesiones de este órgano colegiado conforme a las disposiciones de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Qué nos dimos a la tarea en función del involucramiento de las personas? En este eje, el Comité de Participación Ciudadana, desde una plataforma que se enriquece con la participación de la sociedad organizada, promueve y fortalece la inclusión de la acción ciudadana y su visión para el combate de la corrupción. La Red de Participación Ciudadana como unidad contra la corrupción. Quizá una de las formas más claras de entender el compromiso del Comité de Participación Ciudadana con la sociedad es explicarlo desde el mismo proceso social que le dio origen. Bajo la premisa de que la corrupción no se puede combatir de manera eficaz sin la participación ciudadana, con este propósito y a fin de dotar de mayor contenido democrático al sistema estatal anticorrupción, la ley correspondiente sentó un gran precedente al validar la necesaria creación del Comité de Participación Ciudadana como un órgano ciudadano a través del cual se canaliza la participación ciudadana en el desarrollo y operación del sistema y se impulsa la colaboración de las distintas autoridades involucradas en el mismo. De esta manera, el Comité de Participación Ciudadana se constituye como la instancia por mandato constitucional para encauzar los esfuerzos y proponer el rumbo de la lucha ciudadana e institucional contra la corrupción. Claramente, su finalidad es articular y representar a la sociedad como sujetos activos y participativos en el establecimiento de políticas públicas en la lucha contra la corrupción. Tenemos la convicción de que una auténtica representación, más allá de formalidades, implica una comunicación constante, de diálogo y consulta permanente con la ciudadanía. Por ello, nuestras prioridades están enfocadas en construir los canales de comunicación suficientes y adecuados para establecer alianzas a través de firmas de cartas de colaboración y creación de redes con los diversos sectores de la sociedad como la mejor manera de visibilizar y establecer estrategias legítimas para abatir el fenómeno de la corrupción que tanto nos afecta. De esta manera, el Comité de Participación Ciudadana ha conformado una red ciudadana anticorrupción que está integrada con los siguientes ayuntamientos: Cocío, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, Jesús María, San Francisco de los Romos y Asientos. Con los centros educativos y de investigación sociales siguientes: Universidad Interamericana para el Desarrollo, Tecnológico Universitario de Aguascalientes, Universidad Politécnica de Aguascalientes, Universidad del Retoño, Tecnológico de Pabellón de Arteaga, con la Escuela Bancaria y Comercial, así como el Instituto de Educación de Aguascalientes. Con los organismos privados y de profesionistas siguientes: Colegio de Abogados, Barra de Abogados y la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, así como los medios de comunicación públicos y privados siguientes: Revista Empresarial, Quiero TV, Televisa. En esa parte, resaltamos el compromiso de diseñar contenidos, programas y entrevistas orientadas a la difusión y sensibilización que contribuyan al cambio cultural de la sociedad, en su conjunto en el combate a la corrupción. Con la intervención de estas instituciones, se han venido desarrollando diferentes estrategias y acciones que han permitido el fortalecimiento del sistema estatal anticorrupción. Hago propicio la ocasión para refrendar nuestra convicción de que en el Comité de Participación Ciudadana no nos inspira otro propósito que lograr una representación plena, clara y real de los auténticos intereses de la sociedad. Este es y será nuestro principal compromiso. Por otra parte, dentro de este eje se enmarcan las acciones de vinculación del Comité de Participación Ciudadana que
ha desarrollado en diferentes espacios, tanto públicos como privados, para promover y difundir una cultura de la legalidad, integridad, así como la de prevención, detección y combate a la corrupción. En este contexto, se han llevado diversas ponencias, conferencias, cursos, talleres, sobresaliendo los siguientes. 4 conferencias sobre el tema Hablemos de Corrupción dirigido a estudiantes y personal administrativo de 2 universidades, en coordinación con el Supremo Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral Local, el Instituto Estatal Electoral y la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes, se llevaron a cabo en la Casa de la Cultura Jurídica de Aguascalientes las jornadas de justicia electoral e igualdad de derechos humanos. Nuestra perspectiva de impulsar y participar en el desarrollo de estas jornadas tenía como foco de atención hacer énfasis en la necesidad de ampliar fronteras del conocimiento sobre la corrupción en materia de derechos políticos y sus implicaciones sobre el bienestar de las personas, propiciando, por ejemplo, un acceso discriminatorio de esos derechos a grupos vulnerables, mujeres en el espacio de la política, personas con discapacidad y población de diversidad sexual. Los contenidos temáticos de las jornadas desarrolladas en talleres fueron los siguientes: participación política y derechos de las personas con la diversidad sexual, justicia electoral en acceso y el ejercicio del poder de las mujeres en México, acceso a la justicia electoral para las personas con discapacidad. En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, se realizaron una serie de reflexiones argumentadas y útiles orientadas a sensibilizar, persuadir a la audiencia respecto a la trascendencia del tema de la corrupción y la importancia de su participación en la difusión de una cultura de prevención y combate a este fenómeno social. Con este propósito, se realizaron en la Escuela Bancaria y Comercial conferencias del Sistema Estatal Anticorrupción, así como una mesa de reflexión denominada Combate a la corrupción desde el empresariado. De la misma manera, se llevaron a cabo diversas conferencias y pláticas de sensibilización en la Universidad del Valle de México y en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. En el municipio de Calvillo, con la coordinación del Instituto Estatal Electoral, se participó con diversas conferencias en Mi Primer Voto, vinculada a la importancia de participar para disminuir la corrupción. En la Universidad Tecnológica y el Colegio de Contadores Públicos, con el coloquio conferencia ¿Cómo funciona el sistema estatal anticorrupción? De la misma manera, se destacan diversos encuentros de sensibilización con estudiantes de diferentes carreras de licenciatura de la Universidad del Valle de México respecto a la importancia de su participación en los laboratorios de innovación social para coadyuvar en la prevención y combate a este fenómeno social que es la corrupción. Diseñar un modelo de testigo o contra las redes sociales. Una de las actividades prioritarias contempladas en el Plan de Trabajo del 2019 y que conforman este eje es el diseño de un modelo de testigo o contralorías sociales. En aras de su cumplimiento y conforme a las facultades que nos confiere la ley del Sistema Estatal Anticorrupción, se emitió una recomendación no vinculante dirigida al Poder Legislativo a fin de que se legisle Listo. Gracias. Vuelvo a retomar. Una de las actividades prioritarias contempladas en el Plan de Trabajo 2019 y que conforman el eje del modelo de testigo o contraloría social, en aras de su cumplimiento y conforme a las facultades que nos confiere la ley del Sistema Estatal Anticorrupción, se emitió una recomendación no vinculante dirigida al Poder Legislativo a fin de que se legisle para incorporar en el marco jurídico la figura de testigo social. Lo anterior requiere relevancia ya que surge en el contexto de una lucha global contra la corrupción que privilegia la participación ciudadana
como parte de la solución del complejo problema social. En efecto, la figura del testigo social donde se ha implantado se ha constituido en un mecanismo relevante de participación de la sociedad civil para fortalecer la transparencia en los procesos y espacios de opacidad proclives a la corrupción en instancias gubernamentales. Su incorporación en el marco jurídico es un primer paso para posteriormente enfocarse en el diseño e implementación de los lineamientos y procedimientos específicos para la prevención y disuasión de conductas irregulares en licitaciones y contrataciones gubernamentales. Con el propósito de establecer mecanismos y canales de comunicación que permitan informar al Comité de Participación Ciudadana de manera permanente y sistemática a la ciudadanía, hemos desarrollado una plataforma digital denominada Comité de Participación Ciudadana, que se encuentra alojada en la plataforma de YouTube. A través de esta, y con información generada por el propio comité, hemos desarrollado y producido contenidos virtuales relacionados con el combate a la corrupción, con la cultura de la legalidad, integridad y denuncia ciudadana. En este sentido, nuestra atención se ha centrado en diseñar y mantener la calidad de sus contenidos y su constante actualización, pero sobre todo que sea fácil de encontrar y que tenga una buena interactividad que pueda generar una experiencia satisfactoria en términos de comunicación e interacción con el usuario. Fortalecer relaciones de gobierno y sociedad. Los propósitos de este eje consisten en implementar un código de ética homogéneo entre todos los entes públicos del Estado, así como identificar, analizar y mejorar los procesos de la lucha contra la corrupción vinculados entre gobierno y sociedad. Código de ética del Comité de Participación Ciudadana. Con la firme convicción de que predicar con el ejemplo es el mejor argumento que sustenta la congruencia entre el pensamiento, las palabras y las acciones, en virtud de lo anterior, diseñamos y aprobamos un código de ética del Comité de Participación Ciudadana que fija las normas que regulan el comportamiento de quienes tenemos el privilegio de formar parte de esta institución, razón por la cual, no obstante que el código no es coactivo, para nosotros supone una normativa interna de cumplimiento obligatorio. No podemos pretender exigir ni solicitar un cambio de actitud si nuestras acciones van en sentido contrario de lo que demandamos, y es que frecuentemente encontramos que quienes deberían mantener una línea de comportamiento apropiado son los primeros en dar el ejemplo de actitudes reprochables de su responsabilidad de servir al interés público. Y por eso deberíamos los ciudadanos ser especialmente exigentes con ellos. Estándar ético de abogacía. El 20 de junio pasado, el 20 de junio del año 2019, los representantes de la Barra de Abogados y el Colegio de Abogados del Estado y agremiados refrendado su compromiso de colaboración con el Comité de Participación Ciudadana en el marco del lanzamiento a nivel nacional de la plataforma informática Estándar Ético de la Abogacía, que se realizó la suscripción a la misma en presencia de representantes de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial y medios de comunicación. Esta es una herramienta tecnológica que permite, por una parte, que todos los abogados y abogadas del Estado y del país comprometidos con elevar la ética en el ejercicio de la profesión suscriban este estándar, y por otra, facilita que cualquier persona verifique si el prestador de servicios legales con quien desea suscribir un contrato se ha comprometido a esta causa. El propósito es obtener el compromiso público de los abogados y abogadas del país, de todos los sectores, para elevar el nivel de ética que dirige su actuar, de tal forma que este compromiso público sirva como una medida de inhibición de conductas o prácticas deshonestas. En suma, la firma del estándar ético de abogacía
funcionará de forma similar a una certificación de buenas prácticas profesionales, en el que cualquier persona podrá consultar si un prestador o prestadora de servicios legales decidió asumir este compromiso público. Laboratorios de innovación social. La ampliación de espacios para la participación ciudadana es uno de los objetivos fundamentales y una de las principales líneas de acción estratégicas que el Comité de Participación Ciudadana ha venido promoviendo. En ese contexto, y con gran satisfacción, podemos informar que la experiencia en la implementación de estos nuevos mecanismos de involucramiento de la sociedad en el Estado ha sido motivo de reconocimiento en el Comité de Participación Ciudadana Nacional y se ha adoptado como un modelo para su implementación en otros estados de la República. En esencia, los objetivos de estos espacios son la articulación de las organizaciones sociales para potenciar su incidencia en el análisis y definición de políticas públicas y acciones de la autoridad en materia de prevención y combate a la corrupción. En una primera instancia, esta propuesta de laboratorios fue presentada y aceptada por 2 instituciones de nivel superior, siendo estas la Universidad del Valle de México, Campus Aguascalientes y la Universidad Interamericana para el Desarrollo. En síntesis, la dinámica de los laboratorios se desarrolla bajo un enfoque colaborativo y consta de 3 etapas. En la primera etapa, se realiza el planteamiento del problema y la intervención de solución previo a un diagnóstico entre autoridades educativas y el Comité de Participación Ciudadana. Para tal efecto, se realizan una serie de pláticas de sensibilización con el propósito de motivar a la comunidad universitaria, estudiantes e investigadores de la importancia de su participación en este tipo de dinámicas y atender a las problemáticas sociales. La segunda etapa consiste en la coordinación y ejecución propiamente de las actividades de laboratorio en su modalidad intensiva a corto o mediano plazo. En la tercera etapa, las propuestas de solución como producto de esta intervención son presentadas por la institución y su equipo coordinador de laboratorio en un documento integrador. Finalmente, dicho documento será entregado y presentado al Comité de Participación Ciudadana en una sesión plenaria y se hará lo conducente para que se realice lo propio ante el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Lo que subyace con estas acciones es fomentar una participación ciudadana real, efectiva, coordinada y plural, que se derive en políticas públicas innovadoras y cuenten con la legitimidad y consenso para el mejorar de la transparencia, legalidad y eficacia de procesos públicos. En cumplimiento a una de las actividades más relevantes del Comité de Participación Ciudadana y en coordinación con la Comisión Ejecutiva, se encuentra en proceso de elaboración conjuntamente con el enlace de la Secretaría Técnica el diseño de un modelo de evaluación del desempeño de instituciones que integran el Sistema Estatal Anticorrupción. En el periodo que se informa se han delineado una batería de 15 indicadores con un total de 29 variables a utilizar que se desprenden de un análisis de riesgo de potenciales que pueden incidir en la obtención de resultados positivos. Inicialmente, en el Comité de Participación Ciudadana y en su momento, se ampliaron a las demás dependencias que conformen el Sistema Estatal Anticorrupción. Lo anterior se representará gráficamente en una tabla de indicadores de rendimiento y evaluación del Comité de Participación Ciudadana anexados a este mismo informe. Combatir la impunidad y controlar la arbitrariedad. En este eje, sintetizamos los propósitos fundamentales del accionar del Comité de Participación Ciudadana, cuyos esfuerzos se focalizan esencialmente en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación sobre el fenómeno de la corrupción del Estado, elaborar un banco de indicadores para la identificación y detección de actos de corrupción, establecer un esquema de seguimiento
y acompañamiento a la denuncia ciudadana, así como promover adecuaciones al marco jurídico e implementar mecanismos de control de actos en la materia que afectan la debida convivencia entre los aguascalentenses y sus instituciones. Hablaremos ahora del sondeo sobre la percepción de la corrupción. En este contexto y en coordinación con el Colegio de Economistas del Estado de Aguascalientes, establecimos un acuerdo para realizar un sondeo sobre la percepción de la corrupción en Aguascalientes, el cual fue aplicado a 150 empresas del Estado entre el lunes 1 al viernes 5 de abril por medio de un cuestionario electrónico. Para tal efecto, se desarrolló una metodología de aplicación alineada a la estructura de indicadores del Comité de Participación Ciudadana, que incluye la recolección de datos, análisis e interpretación de estos. El lunes 8 de abril se presentaron los resultados del estudio, destacando los siguientes datos. Del total de las empresas consultadas, el 58.4% afirmaron tener conocimientos de actos de corrupción en sus entornos cercanos, mientras que el 24.2% se consideraron víctimas de la corrupción. Las empresas que contestaron afirmativamente aseguraron que el 80.2% que el ámbito donde se cometieron actos de corrupción fue entre particulares y gobierno, el 15.4% entre particulares y el resto se repartió entre atención al público y dependencias federales. Respecto a extorsión de organismos del gobierno, ninguna o no respondió. Con esta relación a la actividad empresarial, el 21.5% señaló dedicarse a la dotación de servicios profesionales, científicos y técnicos, el 19% a la industria de la construcción, el 18.1% al comercio, al por menor y el 10.1% a la industria manufacturera, mientras que el resto se repartió en diferentes alternativas. Con relación al número de empleados, el 38.3% indicó tener entre 11 y 49 empleados, el 36.9% de 1 a 10 empleados y el 14.8% de 50 a 250 empleados y el 10.1% a más de 250 empleados. De las empresas encuestadas, el consumidor final fue en un 57% particulares, 38.3% particulares y el gobierno, y un 4% exclusivamente el gobierno federal, estatal o municipal. En el 2018, el 24.2% de las empresas fueron víctimas de corrupción y el 74.5% no lo fueron, mientras que el resto de los sondeos prefirió no contestar a la pregunta en ese mismo año. El 26.8% de los que respondieron afirmó que la empresa que representa no cuenta con un código de buenas prácticas de desarrollo del trabajo y el 9.9% negó que su empresa cuente con alguna certificación que le ayude a prevenir la corrupción. El 67.8% de los encuestados consideró que su empresa se ve afectada por la corrupción. Según los datos generados por el sondeo, el 29.17% de los sondeados dijo haber sido víctima de la corrupción para acelerar un trámite de servicio, el 19.44% para ganar una licitación, el 15.28% para evitar una multa o sanción, el 8.33% para ganar una asignación directa y el 8.33% para ahorrar tiempo y el resto describió otro tipo de práctica. En total, las empresas que señalaron haber sido afectadas por la corrupción fueron 35, las cuales invirtieron 17.120.000 pesos por estas afectaciones el año pasado. Las 18 empresas que más gastaron por este motivo fueron las que tienen entre 11 y 49 empleados, con 13.490.000 pesos. Las 10 empresas que tienen de 1 a 10 empleados gastaron 1.250.000 pesos.
3 empresas de 50 a 250 empleados gastaron 1.120.000 pesos y las 4 demás de 250 empleados invirtieron por ello un monto de 1.260.000 pesos. De lo anterior, se derivan los siguientes planteamientos básicos. ¿Cuánto cuesta la corrupción en México? No solo en fenómeno en términos económicos, sino también sociales, si tenemos casi 5 millones de unidades económicas. Como mexicanos, aspiramos a tener un país donde impere la ley y se respete el Estado de Derecho. Nada hay más pernicioso para una sociedad que la impunidad de los actos de corrupción. Hablaremos ahora de la integración de los municipios. El Comité de Participación Ciudadana, en el año que recientemente concluyó, desarrolló una serie de actividades sustantivas de acercamiento y vinculación con los municipios del Estado, con el fin de incidir positivamente en la armonización con el sistema estatal anticorrupción en términos de lo que establece la ley del sistema estatal. En este sentido, se realizó una propuesta al Ayuntamiento de Jesús María para que, con pleno respeto a su autonomía, se valore la factibilidad de implementar un programa municipal esencialmente anticorrupción. Esencialmente se pretende encauzar el esfuerzo del gobierno municipal para identificar los riesgos de posibles hechos de corrupción o faltas administrativas y prevenir así su consecución al anterior de la Administración Pública Municipal. Sus principales objetivos, entre otros, son los siguientes: identificar y erradicar actos ilícitos y el abuso de autoridad por parte de los servidores públicos municipales, así como fortalecer la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Poner en práctica una estrategia integral de acciones de prevención, autorregulación y corrección de desempeño de los servidores públicos municipales que los persuadan de realizar actos ilícitos o abusen de su autoridad. Y orientar a la ciudadanía para que denuncie responsablemente hechos de corrupción de parte de los servidores públicos municipales. Como parte del programa, se diseñaron una serie de estrategias generales, así como líneas de acción específicas para lograr un trabajo coordinado en las diferentes áreas de la administración municipal y de esta manera potenciar y aprovechar al máximo los recursos institucionales que se disponen. De la misma manera, el programa contempla mecanismos de evaluación, identificación de metas cuantitativas y cualitativas, así como los responsables de su ejecución. Es menester hacer mención que, para su adecuada implementación, se sugirieron, entre otras, las siguientes medidas: impulsar la creación del Sistema Municipal Anticorrupción, promover un acuerdo de cabildo correspondiente, elaborar el reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción, integrar el Comité Coordinador Municipal a partir del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. Hablaremos ahora del modelo de acompañamiento de quejas y denuncias ciudadanas. En cumplimiento al marco jurídico que nos rige y a la actividad número 29 del Plan Anual de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana, referente al diseño de implementación de un modelo de acompañamiento de denuncias ciudadanas por faltas administrativas o hechos de corrupción, se registran los siguientes avances. Como punto de partida, se resolvió realizar un diagnóstico, es decir, un proceso de reconocimiento, análisis y evaluación de los procedimientos y políticas de operación que tienen implementadas las dependencias que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción, con el propósito de identificar la situación actual y determinar sus tendencias a fin de establecer los pasos a seguir y los criterios a observar para la presentación de una denuncia ante el Comité de Participación Ciudadana. Como resultado de lo anterior, se propuso al Pleno del Comité de Participación Ciudadana un proyecto de lineamientos y procedimientos para el proceso de presentación de quejas y denuncias en el Comité de Participación Ciudadana, así como una propuesta de instrumentos para su difusión,
los cuales se encuentran en proceso de estudio de la Secretaría Técnica para su presentación ante el Comité Coordinador. Recomendaciones no vinculantes. En cumplimiento a una de las facultades fundamentales que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción confiere al Comité de Participación Ciudadana de emitir recomendaciones públicas no vinculantes con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño de control interno, destacan dos recomendaciones. Dirigida al Poder Legislativo para que se modifiquen los artículos 9 y 84 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Aguascalientes para armonizarlos al texto de los artículos 11 y 98 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de tal forma que se otorgue la facultad al órgano superior de fiscalización del Estado de Aguascalientes para que directamente investigue y substancie el procedimiento de faltas administrativas graves y en los casos que, derivado a sus investigaciones, acontezca la presunta comisión de delitos, presente las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público competente. La siguiente dirigida al Poder Legislativo para que se retome en la ley actual el texto del artículo 44, penúltimo párrafo, de la abrogada Ley de Remuneraciones de los Servicios de los Servidores Públicos para el Estado de Aguascalientes y sus municipios del 25 de diciembre del 2017, que estipula la prohibición a funcionarios de primer nivel para ser beneficiados de celulares y otras herramientas tecnológicas, así como vehículos, gasolina y alimentación con cargo a los recursos públicos. Es importante hacer hincapié que, no obstante, esta recomendación es un proyecto que aún no está aprobada, resalta la exigencia de que exista congruencia con los principios de la ética pública. Los funcionarios de alto nivel son servidores públicos muy bien remunerados, perciben un salario lo suficientemente alto para sufragar con sus propios recursos la adquisición y uso de este tipo de herramientas. Se resalta la recomendación al Poder Legislativo, así como a los ayuntamientos del Estado, con el propósito de que ajusten la ley municipal y las disposiciones reglamentarias respectivas para garantizar que las sesiones de cabildo se apeguen a los principios de transparencia y máxima publicidad, y que las sesiones de cabildo abierto atiendan a lo previsto en la Ley de Participación Ciudadana del Estado. Lo anterior, en concordancia con las nuevas exigencias sociales de transparencia y máxima publicidad en las decisiones de carácter público que deben observar los órganos de representación. En esta tesitura resalto un hecho que sienta precedentes por demás significativos a nivel nacional. En el periodo que se informa, se produjeron y aprobaron un total de 29 recomendaciones no vinculantes, dirigidas a diversas instituciones que líneas abajo se enuncian. Estas estuvieron orientadas a garantizar la adopción de medidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño de control interno. Y enuncio al Congreso del Estado, a los ayuntamientos del Estado, a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, al Tribunal Electoral, a los municipios del Estado cuya administración pública centralizada y o descentralizada cuente con disposiciones administrativas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, a los ayuntamientos de los municipios y del Estado, a la Contraloría Interna de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Aguascalientes, al Instituto de Transparencia del Estado, a diversos entes públicos del Estado, a la Comisión de Derechos Humanos, a los órganos internos de control del municipio de Jesús María, del Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico, del Instituto del Deporte, del municipio de Cocío, del municipio de San Francisco de los Romos,
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, del Fideicomiso de Desarrollos Industriales, de la Operadora de Fideicomisos de Radio y Televisión, de la Procuraduría Estatal de Protección del Ambiente y del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. En justicia, debemos destacar el compromiso y profesionalismo del personal de la Secretaría Técnica y de su titular, el maestro Aquiles Romero González, quienes fueron artífices de estos resultados. Por ello, nuestro reconocimiento. Apreciables comisionados, comisionadas, señoras y señores, amigos todos, deseo expresar a título personal 2 reflexiones. No obstante que la gestión del Comité de Participación Ciudadana ha sido intensa, productiva y se registraron avances fundamentales con plena objetividad y en un ánimo positivo de autocrítica, tenemos que admitir que nuestros esfuerzos aún no han redituado lo suficiente para avanzar en nuestros propósitos. Falta mucho por hacer. Existen grandes desafíos por delante, por lo menos 2 inmediatos. Seguir avanzando en el andamiaje institucional. Es necesario modificar nuestro marco jurídico para dotar de mayores facultades y elementos necesarios para el Comité de Participación Ciudadana, para que, en los hechos, pueda asumir la rectoría de los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción con la participación ciudadana. Por otra parte, tengo la firme convicción de que la lucha para abatir este fenómeno social no solo debe enfocarse en el ámbito de lo macro, es decir, mediante grandes políticas públicas, si bien sí son necesarias, pero no suficientes. Es necesario dirigir los esfuerzos en las actitudes inherentes al comportamiento moral de cada uno de los individuos. Dicho de otra manera, es pertinente direccionar estrategias que trasciendan lo general y abstracto para privilegiar lo concreto y preciso, que contemple todos los espacios públicos y esferas de la sociedad de manera específica y permanente, como es el tema de la ética. En efecto, aunado a los elementos del control externo al individuo, debe sumarse el elemento ético, es decir, fortalecer el conjunto de valores en toda actividad, no solamente pública, sino también social. Finalmente, permítanme dejar de manifiesto mi profunda satisfacción de haber sido parte de un sistema inédito en nuestro Estado y especialmente el privilegio de haber presidido el Comité de Participación Ciudadana, espacio de representación de la sociedad civil, para que, desde aquí, participar con nuestro modesto esfuerzo en la construcción de la respuesta del Estado mexicano y de la sociedad en su conjunto a los fenómenos de la impunidad y la corrupción, 2 de los principales flagelos históricos de nuestra nación. Ha sido para mí una gran experiencia profesional y personal que mucho valoro. Es cuanto. Muchas gracias. Terminada la lectura de este informe, solicito a los integrantes del Comité de Participación manifestar si desean intervenir a fin de levantar el registro al cual se sujetará el orden de sus participaciones. Para ello solicito el apoyo del secretario de Actas. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, les solicito manifestar si desean intervenir a fin de levantar el registro al cual se sujetará el orden de sus participaciones. ¿Sí? También. Adelante, comisionado. Muchas gracias. Buenos días a todos nuestros Buenos días. invitados que nos acompañan. Muchas gracias. Mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por este invaluable apoyo que nos han brindado al CPC en esta lucha contra la corrupción, empresa que de pronto resulta o parece imposible, ¿no? Pero bueno, sepan ustedes que el compromiso está
y nuestro trabajo seguirá constante en esta lucha. Si bien saben que el Sistema Estatal Anticorrupción es una institución única donde la ciudadanía juega un papel muy importante y ha sido creada con el objetivo de combatir un problema muy arraigado, la corrupción. Yo estoy consciente que los resultados no se dan a corto plazo, sin embargo, trabajamos paso a paso para en un futuro, que esperemos no sea muy lejano, tengamos resultados. Yo creo que con la generación, o la creación, mejor dicho, de una nueva generación, con un nivel de conciencia social más elevado, ¿sí?, de una forma diferente de hacer las cosas, hemos logrado, o diremos que hemos logrado ya resultados. Y para esto, bueno, requiere el esfuerzo y la participación de todos. Y bueno, si bien este año hemos abierto, como bien lo dijo la maestra Belmont en su informe, hemos abierto puertas con instituciones muy relevantes y que finalmente será un papel muy importante en esta lucha, pues nos toca seguir trabajando para que el próximo año concretemos proyectos, ¿sí?, y empecemos a ver ahora sí que resultados. Ahorita seguimos construyendo el andamiaje y sin embargo nuestro compromiso continúa. Se propuso, dentro de lo que comentó la maestra Belmont, un modelo de acompañamiento de denuncia, pero sin embargo creo que tenemos que trabajar mucho en fomentar la cultura de la denuncia, que si bien a lo mejor por las razones de la desconfianza en las instituciones, muchos ciudadanos no denuncian, y si no hay denuncia, no se puede trabajar. Corrupción, implica impunidad también. Y la impunidad implica la repetición de delitos. Si no hay castigos, seguimos repitiendo los delitos. Entonces, traemos proyectos muy interesantes con la parte de educación también, que esperamos concretar este año para ir fomentando esta nueva cultura de la denuncia, de la conciencia ciudadana. Agradecemos nuevamente el apoyo y aprovecho el uso de la voz para agradecerle a la maestra Tere su paciencia, su disposición en esta lucha que no es fácil y que de pronto pues se nos antoja hasta venir con un tequilita, ¿no? Por el estrés. Sin embargo, este paso por aquí ha dejado huella. Hemos redoblado esfuerzos, nos hemos, pues de pronto nos enfrascamos en discusiones que finalmente nos ha llevado a buen puerto, y muchas gracias por todo el apoyo, mi total reconocimiento. Muchas gracias a todos nuevamente por su participación con nosotros y comentarles que la lucha sigue. Gracias. Comisionada Josefina. Gracias, Tiene secretario. usted la voz. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en este paso tan importante para nuestro organismo, Comité de Participación Ciudadana. Reconocer desde luego el esfuerzo y la entrega de la maestra Tere Belmont durante este año al frente de este órgano colegiado. Y sí, ella bien hacía mención, estamos todavía, tenemos desafíos por delante. Ella mencionaba que tenemos que seguir avanzando en lo que es el andamiaje institucional. Este andamiaje aún nos falta seguir esforzándonos y a seguir trabajando en lo que es la conformación del tercer pilar del sistema, que es el Comité Rector del Sistema Estatal Anticorrupción, de fiscalización y lo que es la plataforma digital estatal. Hay avances ya en lo que es en la plataforma, que el secretario lo ha manejado excelentemente bien, como una de las atribuciones que la ley le confiere. Estaremos nada más pendiente de poder concretar lo que es la integración del Comité Rector del Sistema de Fiscalización. Sí, en efecto, hay que direccionar estrategias que trasciendan. Creo que una de ellas muy importante en relación al sondeo que se ha realizado por parte de organizaciones de la sociedad civil y en coordinación con el Comité de Participación Ciudadana es el poder lograr identificar los costos económicos, políticos y sociales de la corrupción, su impacto en los bolsillos de las familias y la productividad y rentabilidad de los negocios. Yo creo que es además su efecto en la calidad de los servicios públicos y el descontento de la democracia. O sea, tenemos que luchar mucho en concientizar a la ciudadanía y al mismo sector, sociedad organizada,
los costos que tiene precisamente este flagelo que es la corrupción. Otro de ellos, bien mencionaba la comisionada Alejandra, que es el combate a la impunidad, que es uno de los grandes desafíos para los países con graves problemas de corrupción y que es precisamente llevar a cabo la investigación, procesar y sancionar a los denunciados por este delito. Aquí los catedráticos que nos visitan del CIDE, que hacen una labor impresionante en cuestión de este tipo de investigaciones, que también hemos estado trabajando muy de cerca con ustedes. Gracias por el apoyo, gracias. Y hay un tema también que es que debemos de también esforzarnos, que es el cumplimiento de las leyes. Y los esfuerzos anticorrupción son buenos para los negocios. Una empresa que se maneja con apego a la legalidad es más sustentable que una que busca ganancias a corto plazo a través de la corrupción. Esto también creo que es un tema que debemos estar muy al pendiente y estar dándole seguimiento muy puntual. Otro tema que me parece muy importante en la participación ciudadana es precisamente buscar las herramientas y propuestas desarrolladas por ciudadanos y medios para combatir la corrupción, para que los esfuerzos ciudadanos puedan perdurar y se traduzcan en cambios. Creo que eso es algo también muy importante. Y cerraría diciendo que el trabajo de los medios de comunicación, que no deja de ser por demás relevante y fundamental, que es ser un canal de comunicación para llevar a cabo y promuevan una lucha efectiva contra la corrupción. Y desde luego uno que no deja de ser por demás importante, que es el papel de los partidos políticos dentro del combate a la corrupción, que estos puedan ser un canal para el compromiso con la sociedad a través de propuestas concretas, ¿sí? Que esto nos permita fortalecer el conjunto de valores en toda actividad, no solamente pública, sino también social. Creo que todos tenemos este compromiso en el combate a la corrupción y ojalá que podamos sumar esfuerzos que fortalezcan y podamos llevar a cabo, en fin, como dijeran, este barco llegue a buen puerto. ¿Sí? Ese sería mi comentario. Gracias nuevamente por su asistencia. Gracias, comisionada. Pues, haciendo uso de la voz, yo destacaría del informe este sentido de la autocrítica, porque no lo podemos eludir. Entendemos que hacen falta muchas cosas. Y la pregunta que me ha venido obsesionando y que lo he compartido con mis compañeras es en el sentido de cuál es el ideal del CPC. El CPC, el Comité de Participación Ciudadana, no, y dice un axioma importante de la comunicación política, que si no machacamos un concepto, si no lo repetimos hasta que no vamos a tratar de permearlo bien en la sociedad. Y por eso lo repito e insisto tanto. El CPC no es autoridad, ¿no? O sea, este comité no ejerce actos de autoridad. Las autoridades ya existen, ¿no? Existían 5 de ellas antes de la creación del sistema. La creación del sistema da una nueva, que es el fiscal anticorrupción, y, digamos, entendiendo esta complejidad de lo ambicioso que es el sistema de articular 6 autoridades, la necesidad de tener una secretaría ejecutiva eficiente, profesional, a la que ya le insistimos por escrito y lo hacemos patente a nombre personal en el exhaustivo trabajo de la secretaría encabezada por el maestro Aquiles aquí presentes, es súper importante. Nuestro rol en sí mismo, más allá de eso, es de coadyuvancia, de decir, de hablar, de proponer, de estar, y por eso hacer énfasis en esto de hacemos un modelo de acompañamiento, hacemos un modelo de testigo social, de contraloría social, estamos próximos a hacer como un documento de cuáles son los mecanismos de participación ciudadana en el Estado y ver si funcionan o no. Y justo por eso es que necesitamos de su ayuda en términos para decir, que nos digan cuál es el CPC ideal, ¿no? ¿Cuál es el CPC exitoso? ¿El que grita más? ¿El que habla más? ¿El que dice menos y a lo mejor hace más documentos? ¿El que es más influyente? ¿Influyente en qué sentido y en qué término? ¿El que ayuda a que todas las autoridades funcionen bien y está atento a eso? ¿Cuál? ¿Si es todo eso o uno? ¿O solamente una cosa? Y eso es lo que nos replanteamos. Por eso también en esto de venir a informar, también hacemos un ejercicio de autocrítica, de decir, nos estamos construyendo. También nosotros mismos queremos hacer como un modelo exitoso de CPC.
y entender que cada año recibimos, esperemos seguir recibiendo a una comisionada o un comisionado nuevo que tendrá que sumarse, digamos, a esta lógica de seguir proponiendo. Este año fueron 29 recomendaciones en las que fuimos parte y que viene el comité coordinador. Estas autoridades sí tuvieron a bien avalar, ¿no? Pero estaremos trabajando este año para seguir haciendo recomendaciones y más allá de obsesionarnos un indicador numérico, iremos como a propuestas de buena calidad, porque probablemente el próximo año podrán ser 50 recomendaciones o 10 recomendaciones, pero el indicador importante es que estas tengan resonancia, ¿no? Yo agradezco mucho el estilo que le imprimió al sistema, Presidenta, en términos de que su personalidad ayudó mucho a la concertación, al buen manejo de las cosas, a la ortodoxia de las formas. Lo agradecemos mucho y le tenemos preparado una pequeña sorpresita. Le queremos hacer entrega de un reconocimiento, de un pequeño reconocimiento, que más o menos dice así, si me permiten leerlo, es a nombre de mis compañeros. Dice: los integrantes del Comité de Participación Ciudadana otorgan el presente reconocimiento a la maestra María Teresa Belmo Nacero por su destacada participación y contribución en el fortalecimiento de este comité y del combate a la corrupción en nuestro estado. Por siempre, gracias. La maestra Alejandra Yasmín González, la comisionada Josefina Aguilar y su servidor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por sus participaciones y bueno, pues nos salimos un poco de la tesitura de lo que es el protocolo de nuestras sesiones. Y vuelvo a repetir, para mí ha sido un privilegio el poder estar en este espacio. Ha sido un privilegio tener el encuentro con cada uno de ustedes, que ya teníamos con algunos de ustedes algún contacto por estar en estas situaciones de interés, en aspectos de beneficio a la sociedad. Ha sido un privilegio y me voy de esta posición. Me retiro de esta posición, pero tendrán en mí otro aliado más, que en cualquier lugar en el cual me encuentre, ¿sí? Seguiremos trabajando y no cederemos en ningún momento, y seré un vocero permanente de que esto no nos gana y tenemos que avanzar para el bien de nuestro estado y para el bien de nuestro país. Muchas gracias, el privilegio es mío y pues me lo llevo en el corazón. Muchas gracias, muy amables. Continuaremos con nuestro protocolo de la sesión, si me permiten. Sí. Muchas gracias. Para el desahogo del 6º punto del orden del día, someto a su consideración, después de haber dado lectura del segundo informe, la aprobación del mismo. Por tanto, solicito al secretario de Actas tome el sentido de la votación e informe el resultado a esta presidencia. Con el permiso de la presidencia, integrantes del Comité de Participación Ciudadana, levante la mano si están a favor del contenido del segundo informe del CPC. A favor, está a favor. Informo a la presidencia que el contenido del segundo informe fue aprobado por unanimidad de los presentes. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Aprobado el contenido del segundo informe del Comité de Participación Ciudadana. Solicito al secretario de Actas se sirva a remitirlo al libro de actas como anexo de la acta de esta sesión, de este comité, para los efectos de su debida consulta pública. Previo al desahogo del siguiente punto, que es el 7º punto del orden del día, correspondiente al nombramiento del presidente y representante temporal del Comité de Participación Ciudadana ante el Comité Coordinador, conforme a lo previsto en las disposiciones 16ª y 35ª de nuestros lineamientos de sesiones, solicito a los presentes autorización para excusarme de participación en la discusión y votación de dicho asunto. Esto con el propósito de que la decisión que sobre el mismo recaiga sea tomada exclusivamente por aquellos miembros del Comité de Participación Ciudadana
que continuarán en su cargo luego del 2 de febrero del presente año, momento en que se actualizará la ausencia que motiva el nombramiento en comento. En consecuencia, solicito al secretario de Actas someta a consideración de los miembros de este comité se autoriza la excusa solicitada en el sentido de que, de proceder, la de la voz, se limitará exclusivamente a coordinar los trabajos sin intervenir en el debate ni en la votación. Siguiendo la instrucción de la presidencia, solicito a los presentes manifestar levantando la mano si están de acuerdo con la propuesta de solicitud de la presidencia para la excusa de participar en la discusión y votación de dicho asunto. Informo a la presidencia que ha sido aprobado su excusa de no participar en la discusión y votación de la propuesta de nombramiento del presidente y representante temporal del CPC ante el comité coordinador por unanimidad de los presentes. ¿Es cuanto? Muchísimas gracias. Autorizada la excusa, esta presidencia abre la discusión sobre el nombramiento que, conforme al artículo 19 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, es necesario realizar ante la inminente ausencia del presidente de ese órgano, que a la vez preside el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y a la Junta de Gobierno de la CCE. Dicha ausencia se concretará en el momento en que concluya mi labor como integrante del CPC, pues como es sabido, el ingeniero Sergio Lira Padilla se ha separado de su función, siendo que correspondía a él asumir la presidencia de este órgano y, por tanto, su representación ante el Comité Coordinador y la Junta de Gobierno de dicho sistema. En tal contexto, con el propósito de garantizar el buen funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, evitando un vacío que ponga en riesgo la continuidad de los trabajos que corresponde a desahogar a los órganos colegiados de referencia, es pertinente realizar con antelación el nombramiento del presidente temporal, definiendo en la presente sesión quién de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana asumirá ese cargo a partir del 2 de febrero del 2020 y hasta por 60 días naturales. De esta manera, en ningún momento quedará vacante la presidencia de los órganos del Sistema Estatal Anticorrupción, asegurándose el normal desarrollo de sus actividades. En consecuencia, se somete a su consideración y, en su caso, aprobación, el siguiente acuerdo. ¿Gusta que lo lea? Si es tan amable, por favor. Digo porque no lo imprimí con letra grande. Acuerdo mediante el cual se nombra al comisionado Francisco Miguel Aguirre Arias como representante temporal del CPC ante el Comité Coordinador a partir del 2 de febrero del 2020. Conforme a los artículos 82b de la Constitución Local y 10, fracción 1 de la Ley Local, es integrante del Comité Coordinador un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá. De igual manera, conforme al artículo 22, fracción 2 de la propia Ley Local, el presidente del CPC es a quien le corresponde esa representación. Considerando el artículo 19 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, que a la letra dice: los integrantes del Comité de Participación Ciudadana se rotarán anualmente la representación ante el Comité Coordinador, atendiendo la antigüedad que tengan en el Comité de Participación Ciudadana. De presentarse la ausencia temporal del representante, el Comité de Participación Ciudadana nombrará de entre sus integrantes a quien deberá sustituirlo durante el tiempo de su ausencia. Esta suplencia no podrá ser mayor a 60 días naturales. En caso de que la ausencia sea mayor, ocupará su lugar por un periodo máximo 60 días naturales, el miembro al cual le correspondería el periodo anual siguiente y así sucesivamente. El día de hoy, 23 de enero de 2020, en sesión extraordinaria y de acuerdo a la disposición 19ª de los lineamientos de las sesiones de este comité, se nombra al comisionado Francisco Miguel Aguirre Arias, presidente temporal y representante del mismo ante el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes a partir del 2 de febrero del 2020 y hasta por 60 días naturales. Asimismo, se tiene por autorizado a dicho integrante del CPC para que intervenga en la sesión del Comité Coordinador a celebrar el 31 de enero del presente año, a fin de que rinda la protesta de ley correspondiente. Suscriben los comisionados presentes. Muchas gracias. Solicito a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana manifestar si desean intervenir a fin de levantar el registro al cual se sujetará el orden de sus participaciones. Por lo que pido al señor secretario, por favor,
me dé su apoyo. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, les solicito manifestar si desean intervenir a fin de levantar el registro al cual se sujetará el orden de sus participaciones. ¿No? ¿Usted, presidente? ¿Algo? No, ¿No? nada. No hay registro de participaciones, presidente. Muchas gracias. Acotada la deliberación del tema, solicito a los integrantes de este comité manifestar mediante votación nominal si aprueban la propuesta del acuerdo mediante el cual se nombra al comisionado Francisco Miguel Aguirre Arias como representante temporal del Comité de Participación Ciudadana ante el Comité Coordinador a partir del 2 de febrero del 2020. Para tal efecto, pido al comisionado secretario registre el sentido de los votos e informe el resultado correspondiente. En cumplimiento a la instrucción de la presidencia, procedo a registrar sus votos. Comisionada maestra Alejandra Yasmín González Sandoval. A favor. Comisionada licenciada Josefina Díaz Aguilar. A favor. Comisionado Francisco Miguel Aguirre Arias, el de la voz, a favor. Informo que el acuerdo fue aprobado por unanimidad de los presentes. Muchas gracias. Aprobada la propuesta sometida a su consideración, se instruye al comisionado secretario para que se dé el seguimiento respectivo en términos de lo que disponga la ley y las demás disposiciones aplicables. Aprobada la designación de Francisco Miguel Aguirre Arias como presidente temporal, se informa que la misma surtirá efectos a partir del 2 de febrero del 2020. Asimismo, se tiene por autorizado a dicho integrante del Comité de Participación Ciudadana para que intervenga en la sesión del Comité Coordinador a celebrar el día 31 de enero del presente año, a fin de que rinda protesta de la ley correspondiente. Estimados amigos todos y público en general que nos ve, agotados los puntos del orden del día, declaro clausurados los trabajos de la presente sesión del Comité de Participación Ciudadana, siendo las 11 de la mañana con 17 minutos del 23 de enero del 2020. Muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por su presencia. Muy buenos días. Gracias.